2024 con la entrevista del arquitecto Franklin Torres, la revisión del precio de la caja de banano a través del Consejo Consultivo. Esta es una necesidad imperiosa que se realiza cada año por estos tiempos, por estos días, que debe estar fijada para poder empezar las negociaciones con cara a las exportaciones del 2024. Y realmente el clima, si cabe el término de señalar, de negociación de este año, ha sido beneficioso, podríamos decir, por varias razones. En el caso de la Unión Europea, tenemos un saldo positivo de las exportaciones frente al 2022, que veníamos arrastrando una caída muy significativa, pero que este año ha significado que volvamos a mantener esa competitividad que habíamos perdido en otros años anteriores. Es decir, en algún momento Ecuador puede equilibrar esas fuerzas de exportaciones frente también a la arremetida o la estrategia que puedan desarrollar los países exportadores de la región. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Honduras. Guatemala ha tenido problemas por estos días por el tema del paro que quieren votar a la fiscal de esa nación. Y igualmente Honduras todavía no se recupera totalmente, de tal manera que no hay una oferta muy sostenida o muy importante para los mercados, tanto de los Estados Unidos como de Europa, lo que ha dejado espacio para Ecuador. Lamentablemente hemos tenido un problema de bajón de productividad que nos va a afectar. Pero bueno, dejemos que nos explique en la entrevista al arquitecto Franklin Torres respecto a por qué están solicitando la revisión y la sensibilidad del sector exportador para fijar el nuevo precio de la caja de banano del 2024. Muy buenos días, muchísimas gracias al arquitecto Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros. Arquitecto, el 24 se fijará, acepten ustedes o no, la propuesta del gobierno o la propuesta que ustedes han hecho para al Consejo Consultivo para la fijación del precio de la caja de banano. ¿Cuáles han sido algunos de los argumentos que no permitieron el consenso en la primera reunión? Buen día, Clever. Sí, bueno, en realidad yo pienso que la falta de sensibilidad de parte del sector exportador para comprender la realidad de los productores bananeros, realmente la situación en la que estamos pasando en todo sentido, primero por el fenómeno del niño que para nosotros ha sido de 2 años, porque hemos pasado uno y ahora seguramente nos va a tocar pasar otro. Realmente los costos de producción se nos han subido terriblemente y eso tiene que ser considerado para de alguna manera ser puestos en la palestra para poder de alguna manera compensar esta situación, porque caso contrario, si no hacemos de eso, la productividad seguramente para el próximo año será mucho más baja que la actual, ¿no? Ustedes están pidiendo $8 un centavo, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese precio? En base a lo que manda la ley manda que los costos de producción actualizados, para actualizar esos costos de producción tenemos que poner el alza de los salarios que ya anunció el presidente, tenemos que ubicar el alza del combustible que de 1.81 pasó a 3.60 y el alza también de todos los programas de fumigación que de alguna manera nos han subido terriblemente precisamente por la presencia del niño. Le doy un ejemplo. Nosotros el año pasado terminamos con 22 ciclos en promedio a nivel nacional. Hoy tenemos ya 32 ciclos y todavía no se termina el año. Entonces realmente eso sí tiene que ser considerado. Aparte de eso, la suba que ha habido, el incremento que ha habido de los fungicidas, del aceite agrícola, que le ubica prácticamente en cerca de $60 cada ciclo de fumigación para el productor. Eso tiene que ser compensado de alguna manera y la única forma es por medio del costo de producción. Yo pienso que debería terminarse esta forma de alguna manera del productor ecuatoriano seguir subvencionando a una cadena de banano que de alguna manera está siendo injusta con el trato que se le debe dar al productor nacional, al productor ecuatoriano.
Claro, de parte de los exportadores argumentan que el proceso inflacionario de algunos países o de algunos mercados, como el caso de Turquía, el caso de Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Chile, Rusia, entre otros, nos haría perder competitividad. ¿Qué tan asertivo es ese argumento respecto a lo que dicen los exportadores? Mire, Clever, nosotros analizamos el alza para cada libra de banano que de alguna manera afectaría en cuanto al consumidor final. El alza al final viene siendo 2,7 centavos, que es la afectación que habría para el productor, para el consumidor final. ¿Usted cree que al consumidor, hablemos al consumidor ecuatoriano que consume aquí en cualquiera de los comisariatos o centros, o centros de abastecimiento que hay aquí de banano, o al productor americano, o al productor europeo, o al productor ruso, le va a importar pagar 2 centavos más por libra de banano? ¿Usted cree que eso le va a impedir seguir comiendo banano? Realmente esa situación no tiene ningún asidero económico. Lo que sí veo es que una parte injusta en la que se ha puesto el sector exportador de no considerar los gastos reales que hay dentro de la cadena productiva en la actualidad para el productor bananero. Eso es algo que tiene que ser, que merece una consideración de parte del sector exportador y sobre todo del gobierno nacional, que de alguna forma tiene que compensar al productor ecuatoriano, que se deje ya de subvencionar a una cadena que de por sí ha sido muy injusta con el productor bananero ecuatoriano. Ahora, en contraste, los exportadores están pidiendo una alza de 2,17 a 2,75% por gastos, incluyendo, o sea, o considerando que el cartón ha bajado considerablemente. ¿Consideran ustedes esto creíble, para no utilizar un término muy duro? Mire, analicemos lo que usted ha dicho, Clever. ¿Cuánto ha bajado el cartón? El cartón ha bajado 70 centavos, mínimo, porque de 2,40, 2,50 que se vendía el año pasado está en 1,60, en 1,50. Entonces, de alguna forma, eso también serviría para aliviar la carga que significaría el incremento de la caja de banano aquí en el país. Y otro rubro importante, el flete naviero. El flete naviero ha bajado más de $1 dependiendo del destino donde lleguen las exportaciones ecuatorianas. Estamos hablando que tiene una diferencia de $1.70 de ahorro en el costo de exportación, Clever, y que de alguna manera no sean solidarios los exportadores con el sector productor frente a la carga que tenemos de gastos, frente a la situación en la que estamos pasando, tanto del clima, que nos está atacando muy duro, que ya nos ha atacado y que seguramente va a ser difícil para el próximo año, y otra también la inseguridad que tenemos, que también son costos que nos están incrementando a nosotros porque de alguna forma nos afecta al bolsillo del productor bananero ecuatoriano. Claro. Ahora, el tema va también por la otra propuesta de Agroban. Considera Agroban que debería, obviamente, considerarse un alza, pero que no sea dentro de lo esperado por los productores. Ellos están planteando un $7.50. ¿Podrían ustedes allanarse a esa propuesta? Sí, nosotros estamos dispuestos a revisar también nuestra propuesta y de alguna manera entrar en un estado de, 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 de consenso con el sector exportador, pero siempre y cuando la cifra que se plantee sea una cifra real, sea una cifra adecuada que de alguna manera nos permita a los productores la sostenibilidad de nuestras fincas. Caso contrario, usted va a ver cómo van a seguir quebrando las fincas como ya ha pasado durante este año. Muchas fincas cerradas, muchas fincas quebradas. Mire cuánto se ha perdido de productividad durante estos últimos 2 años, porque están comparando, el sector exportador está comparando con el año anterior. El año anterior no tiene punto de comparación, porque el año anterior realmente fue uno de los años más bajos durante las últimas 5 años y eso tendría que analizarse también a profundidad. Yo pienso que nosotros debemos ser responsables no solo con los productores, sino también con la realidad nacional. Parte del caos social que estamos viviendo, Clever, es precisamente por no haberle dado a los productores un precio justo.
Si tuviéramos un precio justo, seguramente el caos social hubiera disminuido un poco porque obviamente tendríamos que la oportunidad de dar más trabajo a los ecuatorianos, que es lo que no está pasando en la actualidad. Más bien se están cerrando fincas y eso de alguna forma está ayudando para que estas mafias de alguna manera sigan enrolando a los trabajadores que obviamente están quedando libres de parte de las fincas bananeras, ¿no? Claro, el tema de inseguridad que es uno de los temas que también va a pesar mucho en el futuro. Uno de los posicionamientos o uno de los argumentos de la agenda del sector exportador y del clúster bananero en esta feria de Free Attraction, que es una ventana muy importante para el mercado de exportación de banano, fue el que aquí en Ecuador se paga el salario digno, que aquí en Ecuador se realiza la responsabilidad compartida, la responsabilidad ambiental, es decir, somos sostenibles. Y lo otro es que nos estamos alineando a las exigencias de Europa respecto a los límites máximos residuales. ¿Considera que realmente esas premisas, esos argumentos que llevan fuera del país se cumplen? Yo pienso que, Clever, de parte del sector exportador tiene que haber un sinceramiento en este sentido, ¿no? Si estamos pidiendo afuera que se nos pague bien, que se nos pague un precio justo, si estamos diciendo afuera que estamos pagando el salario digno, todo eso, debería haber internamente también un mea culpa de ellos y de alguna forma pagar el precio justo al productor, que es lo que no ha ocurrido durante estos 3 últimos años. La quiebra de la mayor parte de productores, de las economías de los productores, se debe precisamente a esta ambición desmedida de algunos exportadores que prácticamente han liquidado el sector. Mire la cantidad de deudas que se ha acumulado dentro del sector productor, es realmente increíble. Yo pienso que tiene que haber un análisis serio de parte del sector exportador consciente, obviamente, que de alguna forma tiene que permitir llegar a un consenso y fijar un precio digno para el 2024. Debemos dejar a un lado esta hipocresía comercial de decir afuera que estamos cumpliendo con todo y adentro, ¿sabe qué? Que no te puedo pagar. Eso tendría que de una vez definitivamente terminarse, ¿no? Claro. Ahora, con un presidente bananero y un ministro de una multinacional, representante de una multinacional, como ha señalado el señor Luis Novoa Sin, que será ministro el señor ingeniero Iván Wong-Chan, ¿qué futuro le depara al sector bananero en particular? Bueno, Cleber, yo pienso que como todo ecuatoriano debemos tener la esperanza de mejorar la situación actual, ¿no? Obviamente más abajo de lo que estamos sería difícil y obviamente lo que queremos es todos aunar esfuerzos para sacar adelante el país. Pero ese sacar adelante al país no va a significar solo sacar adelante a mi sector o a las personas que a mí me refieren, sino creo que a todo el país y dentro de todo el país estamos más de 6.000 productores bananeros, más de 12.000 productores plataneros que de alguna forma estamos viviendo de musáceas y que de alguna forma hemos sido tratados durante mucho tiempo con un precio no adecuado para la comercialización. Eso es lo que tienen que entender. Lo que tenemos que entender es que si no se paga acá el precio justo, estaremos terminando con la gallina de los huevos de oro y eso significará para ellos más pobreza porque al final no tendrán a quién explotar. Lo único que les pido es que se pague un precio justo para que el productor bananero pueda salir adelante, pueda sacar adelante sus fincas y que de alguna forma sirva como una base para un mejoramiento de nuestra sociedad, que es lo que queremos todos. La única forma de sacar al país adelante es con la ayuda de todos, pero para eso el gobierno nacional, el ministro de Agricultura, quien quiera que se posesione, tiene que ver a todos los sectores y no al sector el cual fue apoyado para llegar a ese cargo, ¿no? Claro. Finalmente, ¿cuál considera usted que debería ser la estrategia del nuevo gobierno para darle seguridad a los productores bananeros en su finca, ya que están realmente estoqueados, están asediados por las mafias delincuenciales del país? Mire, alguna vez conversamos con usted, Clever, hace mucho tiempo que no solamente con sacar policías o sacar al ejército se iba a controlar la paz aquí en el país. La paz se va a controlar dándole oportunidad a esos jóvenes que de alguna forma tengan dónde estudiar, dónde trabajar. Y para el sector rural donde nosotros vivimos, la única forma de hacerlo es con un precio justo para los productos agrícolas, que es lo que no ha habido durante los últimos años y que es lo que nos está afectando ahora en este caos social en el que estamos viviendo. De alguna manera, ese pago de un precio justo para el sector agrícola
va a significar más empleo, va a significar oportunidades de dar más trabajo a la gente y eso de alguna forma dejará sin piso este enrolamiento que hay permanente de parte de estas bandas para determinado sector de la población que de alguna forma se siente tentado por esta situación al no tener ningún empleo, no tener ningún ingreso extra, que es lo que de alguna forma estamos reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimas gracias al arquitecto Franklin Torres por la información que nos ha proporcionado. Y bueno, esperemos que el PMS salga para el jueves 24 y se podamos conocer para el inicio de esta gran feria de banano que seguramente lo veremos por allí, Franklin. Sí, muchas gracias a usted, Clever, y a las órdenes siempre. Muy amable, muy gentil.